10 curiosidades acerca de la firma Givenchy y acerca de la firma Kenzo. Givenchy fue fundada en 1952 por el diseñador francés Humbert Givenchy. Uno de sus bestsellers es el perfume L'Interdit de Givenchy. Fue creado en 1957. Andrew Herburn fue la musa de Humbert de Givenchy. Su relación traspasaron los patrones y este decidió crear una fragancia para la actriz, L'Interdit de Givenchy. Con el paso del tiempo, él le preguntó si podía comercializar con la fragancia, a lo que ella le contestó en francés, Je vous l'interdis. Así nació L'Interdit, el perfume prohibido. Andrew Herburn fue la primera actriz en ser la cara visible de una fragancia. Givenchy presenta L'Interdit como la atracción de lo prohibido, un tributo a la feminidad. Representa a todas las mujeres libres, rebeldes y rompedoras de reglas. Kenzo nació en 1970 de la mano del diseñador japonés Kenzo Takada. En el año 2000, Kenzo lanza su bestseller Flower by Kenzo. Los perfumistas de Kenzo se dieron cuenta de que la amapola era una flor muy bonita, pero que no tenía olor. Por lo tanto, decidieron crear el olor a la amapola con su creación Flower by Kenzo. Al día se venden en todo el mundo 6.000 frascos de Flower by Kenzo, lo que podrían ser 3 veces la altura de la Torre Eiffel. Kenzo todos los años celebra el Día de la Amapola. Es un día antes del Día de la Madre. En este día, Kenzo realiza una serie de acciones sociales. Esto forma parte de su responsabilidad social corporativa. Este año, Flower by Kenzo celebra su 20 aniversario. Bueno, lagunes, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, que hayáis conocido cositas sobre estas dos maravillosas firmas y nos vemos el próximo miércoles en el próximo Brand Day. Un besito.